Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, el día de hoy vamos a estar desarrollando lo que es la lección número 15, donde hablamos de las prescripciones de las acciones laborales que quedó pendiente aún. Ahora bien, cuando hablamos de las prescripciones, lo vamos a encontrar a partir del artículo 399 del Código Laboral, que ya serían los últimos artículos prácticamente del Código Laboral. Y justamente habla de lo que vendría a ser ese tiempo que tienen las personas, tanto la empleadora como la demandada, para poder iniciar sus acciones judiciales. ¿Está bien? También podemos decir que esta prescripción, eh, ¿qué es la prescripción en sí? Y la prescripción es ese medio que tienen las personas o los usuarios de justicia para adquirir derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Entonces, tiene mucha importancia esto porque el trabajador dispone de un plazo determinado para iniciar una demanda laboral, ¿está bien? Con el fin de obtener qué cosa, con el fin de obtener ese pronunciamiento judicial sobre los derechos que está reclamando y que considera que fueron vulnerados. Si hubo un despido injustificado, tiene un plazo para demandar. Y si está demandando el reintegro a su lugar de trabajo, por ejemplo, tiene un plazo también para reclamar esto. Lo mismo, si es que está alegando algún tipo de daño o algún rubro en cuanto a la indemnización, tiene también un plazo para interponer la demanda. Y a eso es cuando hablamos de la prescripción. Cuando hablamos también de la prescripción para interponer una demanda, no solamente los trabajadores tienen un plazo, sino que también el empleador tiene un plazo para invocar un derecho y tiene cierto tiempo para liberarse inclusive de las obligaciones. Entonces, a eso se refiere, es el derecho para poder accionar o para hacer uso del ejercicio de las acciones que vienen derivadas de una relación laboral. ¿Ante quién? Ante un juez competente. En las clases anteriores nosotros hablábamos mucho del rol que tenía la Autoridad Administrativa del Trabajo, que era el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora bien, cuando hablamos del plazo para reclamar ciertos derechos, sí ya nos referimos única y exclusivamente a la esfera judicial para recurrir ante el juez competente, que en este caso es el juez en lo laboral o, dependiendo del monto, ante el juez de paz. Recuerden ustedes que con la ley de judicatura de paz, todo lo que sea inferior a 300 jornales, debemos de interponer la demanda en juzgado de paz. Todo lo que supere 300 jornales debemos interponer en el juzgado de primera instancia. Pero para interponer esta demanda nosotros tenemos un plazo establecido y no es que podemos esperar toda la vida para tomar la decisión de reclamar los derechos. Entonces, cuando hablamos de estos plazos, empezamos a partir del artículo 399 del Código Laboral. Voy a proyectar un ratito a ver si me... un ratito voy a proyectarles para que puedan tener en pantalla el artículo en cuestión. Bien, como les decía, empezamos con lo que es el artículo 399 del Código Laboral, que dice las acciones acordadas por este código o derivadas del contrato individual o colectivo de trabajo prescribirán al año de haber ellas nacido, con excepción de los demás rubros que están previstos en el artículo 400 que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué es lo que prescribe al año? Prescribe al año vacaciones, aguinaldo, veíamos en la clase presencial de la vez pasada también el reajuste salarial prescribe al año. Hablábamos mucho de este nuevo rubro que se demanda por lo que es la indemnización por falta de IPS, que prescribe al año. Si es que vamos a interponer una demanda por moving, que es el acoso laboral, también prescribe al año desde el momento del quiebro, el término de la relación laboral, el trabajador tiene un año para reclamar. Ahora, cuando hablamos de aguinaldo o vacaciones o el reajuste salarial, justamente dice prescribirán al año de haber nacido. Quiere decir que si mi aguinaldo, yo tengo tiempo para cobrar mi aguinaldo hasta el 31 de diciembre. Es decir, que al 31 de diciembre o al día siguiente se origina ese derecho a exigir el pago. Quiere decir que cuando yo hablo de mi aguinaldo tengo un año para poder reclamar a partir del 31 de diciembre. Ahora,
Cuando hablamos de vacaciones, por ejemplo, si mi mes aniversario, mi aniversario laboral es en julio, yo tengo hasta julio prácticamente del año que viene para reclamar, entonces va así prescribiendo. Ahora, cuando hablamos de vacaciones, ¿se acuerdan ustedes que a partir del artículo 222 del Código Laboral más o menos, dice que el trabajador tiene un periodo de 6 meses para reclamar sus vacaciones a partir del aniversario laboral? Entonces, en algunos lugares el cómputo varía y normalmente cuando hablamos de vacaciones sí se suma un año, 6 meses, atendiendo al plazo razonable para exigir el usufructo de vacaciones de 6 meses. Pero no les quiero confundir mucho con eso. Pero cuando hablamos en regla general del 399, hablamos de que prescriben al año de haber nacido lo mismo. Mi reajuste salarial o el pago de mis horas extras o el pago de mis horas nocturnas, en caso de que no se me hubiese abonado, yo puedo reclamar de un año para atrás. No puedo reclamar aquellos que superaron los un año de conformidad al artículo 399 del Código Laboral. Y vamos a lo que es el artículo 400 del Código, que habla de, establece un plazo diferente porque dice, van a prescribir a los 60 días qué cosas. Número uno, la acción para pedir la nulidad de un contrato que fue celebrado por error, la acción de nulidad de un contrato de trabajo elaborado por intimidación o la acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causas legales. Eh, y también el 400 dice que prescriben a los 60 días, que son los rubros más utilizados cuando se plantean excepciones de prescripción, que ustedes van a dar esto el año que viene en Derecho Procesal Laboral, la acción para reclamar el pago por falta de preaviso y la acción para reclamar indemnización por despido injustificado o el pago de daños y perjuicios al empleador por retiro justificado. Ahora, quiero resaltar con ustedes dos puntos muy importantes en este rubro. Vean ustedes que el 399 habla de que prescriben al año de haber nacido o de haberse originado. Y el 400, cuando hablamos del inciso D, C y D, específicamente dice que el término va a correr desde la fecha de despido o el término va a correr desde la separación de aquel. Es decir, se produce el distracto laboral o se produce el término de la relación laboral o el despido, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, una vez que se despide o termina la relación laboral, desde ese día empiezan a correr los 60 días. Y algo muy importante, cuando hablamos de estos 60 días, no es que redondeamos en 2 meses. Acuérdense que hay meses que tienen 30 días, 31 días, 28 o 29 días, dependiendo de cómo, si el año es bisiesto o no. Entonces, hoy, 7 de diciembre, se produce el despido y a partir de hoy contamos 1, 2, 3, 4, hasta llegar al día 60. Un error muy común de los profesionales es redondear 60 días como si fueran 2 meses y plantean o interponen la demanda ya fuera del plazo y le prescriben estos dos rubros que son los más importantes y los que se suelen reclamar al momento del despido injustificado, que son el preaviso y la indemnización por despido injustificado. Entonces, atiendan mucho de realizar este cómputo específico de los 60 días, tal como dice el artículo 400, más aún que este plazo corre desde la fecha del despido o desde que el trabajador fue separado. Eso es cuando hablamos de los rubros o el plazo que tiene el trabajador. Pero el empleador también tiene un plazo para interponer la demanda, por ejemplo, por despido justificado. Y el artículo 401 habla de que prescriben a los 30 días y dice, si transcurrido 30 días desde aquel en el que el empleador tuviera conocimiento de una causa justificada para separar al trabajador sin responsabilidad legal, no ejercitase sus derechos, estos quedan prescritos. Quiere decir que si hoy el empleador toma conocimiento de que el trabajador estuvo hurtando o en todo caso hoy fue su cuarta llegada tardía en el mes y ya es un hecho reiterativo o cometió una falta muy grave el día de hoy, a partir de hoy tiene 30 días para interponer la demanda porque en teoría, como dice ahí, desde que el empleador tuviera conocimiento de una causa justificada. Entonces tiene 30 días nada más para interponer la demanda. Ahora bien, siguiendo un poco más también con los otros artículos que tenemos en el Código Laboral, que es importante analizar,
El artículo 402, si me permiten, les voy a leer, habla de que la prescripción no va a correr en contra de las personas incapaces de comparecer en juicios de trabajo, sino cuando tuviesen representante legal, ni contra los trabajadores incorporados al servicio militar en caso de movilización previstos en la ley. Esta es la excepción. Entonces, la prescripción no corre contra estos tipos de personas, reitero, los incapaces y los que tienen, aquellos que están prestando servicio militar. Entonces, atiendan esa excepción, no suele ser muy común, pero sí la norma establece estos casos. El artículo 403 también habla de que cuando una acción fue iniciada, la prescripción corre desde el día en que ella fuese abandonada. ¿Qué quiere decir esto? Y atiendan bien. Hoy, y justamente la vez pasada hablábamos de este caso, hoy se interpone la demanda, pero nunca fue notificada. Vamos a un caso de doméstica mejor, que es mucho más simple para poder explicarles. Ustedes saben que la ley de servicio doméstico, a diferencia del Código Laboral, dice que cuando la trabajadora doméstica hace la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, el plazo de la prescripción ya se interrumpe, aunque el empleador asista o no a la audiencia de mediación. Ahora, ¿qué pasa si, si el 1 de octubre se fue la trabajadora doméstica a hacer la denuncia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social? No se llegó a ningún acuerdo en mediación, todo, pero a partir del día de la denuncia empieza igual a correr los 60 días. Claro, ya no corre desde la fecha de despido, pero el plazo corre desde el día en que hizo la denuncia. Y tenemos a partir de ahí día 1, 2, 3, 4 y seguimos hasta llegar al día 60. Quiere decir que la trabajadora tuvo que haber iniciado su demanda dentro de esos 60 días porque el plazo se volvió a computar. Ahora, en este tema yo no voy a profundizar mucho con ustedes, como les dije, porque van a encontrar en Derecho Procesal Laboral justamente este tema. También se encuentra en la plataforma, en la parte de Derecho Procesal Laboral, un poco más detallado de eso, entonces no les quiero confundir porque estamos hablando del derecho laboral y de las prescripciones. Pero básicamente es que uno, por más de que haga la denuncia o por más de que hagamos, no sea trabajadora doméstica, pero en el Ministerio de Trabajo hagan un intento de arreglo de mediación, no lleguen a nada, igual el trabajador tiene que, a partir de ese momento, tiene 60 días para interponer la demanda, no puede abandonar en ese caso. Y el artículo 404, y también me detengo en esto, habla de los casos en que se interrumpe la prescripción, es muy diferente al Código Civil, que siempre crea confusión y es importante dejar sentada cuál es la diferencia en este caso. Y justamente el artículo 404 del Código Laboral habla de que se interrumpe la prescripción en qué casos. Por la interposición de la demanda, quiere decir que desde el momento en que yo interpongo formalmente mi demanda ante el juez de primera instancia o ante el juez de paz, el plazo para la prescripción queda interrumpida y puedo salvaguardar los derechos reclamados. En lo civil, por ejemplo, es distinto porque la prescripción se interrumpe con la notificación, si no estoy equivocada. Entonces, vean ustedes la diferencia, que en lo laboral, con la mera interposición de la demanda, el plazo queda interrumpido. Es decir, a mí me despidieron el 1 de octubre, yo tuve 60 días para interponer la demanda y una vez que interpongo la demanda, ese plazo queda interrumpido. ¿Está bien? El 404 también habla de que se interrumpe la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito que la persona a cuyo favor corre la prescripción haga el derecho de aquella contra quien prescribe, es decir, reclamó un derecho. El inciso C, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Y el inciso D, por las gestiones privadas de arreglo entre las partes para hacer efectivo algún derecho. En el inciso C, tendría que haber algún caso fortuito, fuerza mayor, y les doy el ejemplo del COVID. En este caso, no he encontrado resoluciones donde algún juez considere que la pandemia sea un caso fortuito de fuerza mayor para interponer la demanda. Es más, la misma Corte ya en una resolución, en una acordada interna,
había habilitado la Oficina de Atención Permanente para recepcionar juicios nuevos. Es decir, que en este caso la pandemia o el cierre total de actividades no se ajusta al inciso C, que es por casos fortuitos o fuerza mayor. No suelo ver casos de esta índole, por lo tanto no podría darles algún ejemplo. Y el inciso D, hablamos de las gestiones privadas de arreglo entre las partes para hacer efectivo algún derecho, es decir, si las partes intentan llegar a un acuerdo, hablamos de las audiencias ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las audiencias de conciliación, si ambas partes asisten, por más de que lleguen o no a un acuerdo, se engloba en este inciso D y el plazo de prescripción se interrumpe. Ahora, si comparece solamente el trabajador y no comparece el empleador, no se ajusta al inciso D. ¿Y de dónde yo les digo esto o con qué fundamento jurídico les digo esto? Y en base a la jurisprudencia de los tribunales de apelación que han llegado a esta conclusión, ¿verdad? Que cuando hablamos de gestiones privadas de arreglo entre las partes, efectivamente ambas partes tuvieron que asistir a algún lugar, por más de que hayan o no llegado a un acuerdo, ¿está bien? Y el 405 también habla de que los días o el cómputo para la prescripción va a incluir los días inhábiles que se encuentren comprendidos en el respectivo periodo de tiempo, salvo que lo fuere el último del término. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Feriado se cuenta, sábado y domingo se cuenta, feria judicial, eh, feria judicial también se cuenta. ¿Y esto por qué? Porque siempre está habilitada la oficina de atención permanente. Hoy en día los expedientes que tienen trámite electrónico se sortean ya por plataforma. Entonces, atiendan mucho eso porque justamente el 405 dice incluirán los días inhábiles. Reitero, sábado y domingo, feriados, fechas especiales, la feria judicial no interrumpen. Igual se cuenta para la prescripción, entonces siempre atiendan mucho este aspecto cuando van a interponer una demanda el día de mañana cuando ustedes ya sean profesionales. Y el 406 del Código Laboral también habla que en todo lo que no se oponga a las disposiciones de este título van a regir las reglas del Código Civil en cuanto a lo que hace la prescripción, ¿sí? Pero podemos decir que el Código Laboral habla de todos los plazos, habla de todas las situaciones que se pudiesen dar, pero de por ahí, si hay alguna laguna, nos vamos de manera supletoria al Código Civil, pero les reitero, solamente si es que no encontramos ningún dato importante o relevante en el Código Laboral a partir del artículo 399 que hace las prescripciones de las acciones. Eso por un lado. Esta lección es bastante cortita, por suerte. Entonces, sería la cápsula del día de hoy para recuperar la clase perdida. Y en la siguiente clase vamos a estar desarrollando ya la última parte del Código Laboral que hace a lo que hace la Autoridad Administrativa del Trabajo, ¿sí? Que está a partir del artículo, ya les digo, 407 del Código Laboral, que sería ya prácticamente lo último, que, a ver, haciendo un poco ya de avance, hablamos de que la autoridad, artículo 407, que las autoridades administrativas del trabajo, en este caso, hace mención al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aquellos que tengan el código laboral viejo o no tan nuevo, van a ver que dice Ministerio de Justicia y Trabajo. Eso tienen que tachar porque la nueva denominación del Ministerio de Trabajo es Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Esto por qué? Porque el Ministerio de Justicia se separó del Ministerio de Trabajo. Hoy en día son dos ministerios. Entonces, cuando hablamos de la Autoridad Administrativa del Trabajo, hablamos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de conformidad al artículo 407 del Código Laboral. Y el artículo 408 habla que el cumplimiento y la aplicación de las leyes del trabajo, de todo lo que estuvimos dando en Derecho Laboral 1 y Derecho Laboral 2, de todos los derechos que estuvimos viendo a lo largo de estas clases, vamos a ver que serán fiscalizadas por la autoridad administrativa. Reitero, ¿quién es? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de un servicio de inspección y vigilancia, y de ahí es que surgen los famosos inspectores
que se van a las empresas, a los comercios o industrias a verificar si se dan cumplimiento de todas las normas previstas en el Código Laboral. También habla el 408 de que las disposiciones especiales van a ser reglamentadas como la organización, la competencia, el procedimiento de este servicio de inspección va a ser establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, siempre ajustándose a las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, del Código Internacional del Trabajo. Y el 409 habla de que todas estas disposiciones van a ser incorporadas a la Carta Orgánica de la Autoridad Administrativa, y su fin va a ser no solamente el de actuar como policía laboral, sino que también de político social, en el sentido de que deben de promover la colaboración entre empleadores y trabajadores y, por supuesto, el cumplimiento de los contratos colectivos, las leyes y los reglamentos internos. Entonces, con eso sí estaríamos cerrando todo lo que hace el programa. Y también que veíamos nosotros en la clase pasada todas las sanciones que se imponen a las empresas y a los sindicatos. ¿Se acuerdan que de acuerdo a tal incumplimiento se abonaban tantos jornales por cada trabajador, etcétera? Y quedó una pregunta suelta y decimos, ¿qué pasa con ese dinero o esa multa que se le cobra a las empresas? Y el artículo 411 habla de que el importe de las sanciones pecuniarias por aplicación de lo dispuesto en la ley se va a remitir todo al Ministerio de Hacienda para su ingreso a la renta general de la nación. Quiere decir que todo lo que cobre el Ministerio de Trabajo, eso va al Ministerio de Hacienda para la utilización de esos fondos dentro de la administración del Estado. Entonces, hablamos así brevemente sobre esto. Vamos a estar haciendo una retroalimentación en la clase siguiente. Entonces, les agradezco mucho por su acompañamiento, y al término de esto les dejo un pequeño cuestionario muy breve para responder en plataforma, y nos encontramos el siguiente lunes. Gracias, alumnos y chicos.